Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio de Habacuc. Hoy sería nuestra séptima enseñanza. Entonces vamos a leer Habacuc capítulo 2, desde el verso 9 hasta el verso 11, que sería el tema que hoy vamos a tratar. Dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla de enmaderado le responderá. Vamos a hacer una oración más para encomendar la palabra. Padre, ponemos en tus manos, Señor, estos pasajes que hoy nos permites leer. Te pedimos que la esencia que tú quieres transmitir, el mensaje, las palabras, la carga de tu espíritu, pueda ser expresada claramente a través de la exposición de tu palabra. Ayuda al que habla, ayuda a los que oyen, úngenos y dirígenos con tu espíritu, Señor. De tal manera que tu palabra pueda ser prosperada en nuestros días, pueda ser conocida, pueda correr, pueda llegar a muchos y muchos puedan entender tu voluntad, muchos puedan entender tus propósitos y muchos puedan volver sus corazones a ti. Primeramente oramos eso para nosotros y también para los que van a oír, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces, como decíamos, es nuestro séptimo estudio. Ayer comenzamos a estudiar los ayes que va el Señor a hablarle a Habacuc sobre los caldeos. Vimos el primer ay que tenía que ver con ese espíritu de codicia que tuvieron los caldeos, de tal manera que ellos acumularon cosas que no eran de ellos, de tal manera que ellos robaron a las naciones, abusaron, y las consecuencias de esto. Hoy vamos a estudiar el segundo ay que leíamos, se encuentra desde el verso 9 hasta el verso 11. Dice, vamos a volverlos a leer para comenzar a considerarlo. Dice: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces, este pasaje, como el que estudiamos el día de ayer, él resalta la importancia, o sigue resaltando la idea de que los caldeos fueron codiciosos en cuanto a las ganancias injustas, para llenar su casa, dice ahí en el verso 9. Ahora Habacuc nos va a mostrar en este ay el propósito del corazón de los caldeos al acumular las riquezas. Dice ahí que ay del que codicia injusta ganancia para su casa, que es muy parecido al primer ay. Pero ahora se nos va a mostrar el propósito o cuál era la intención por la cual los caldeos estaban llenando y llenando sus almacenes de riquezas injustas. Dice ahí: para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces, las ganancias de los caldeos tenían dos fines. Una era poner en alto su nido, como dice ahí usando la figura de cómo construyen los nidos las águilas y ciertas aves. Y lo otro era para preservarse del mal. Entonces aquí vamos a ver dos cosas muy significativas en este pasaje, que de alguna manera nos revela el carácter de los codiciosos, de los soberbios y la actitud con la que ellos enfrentan ciertas cosas. Y como decíamos el día de ayer, pues eso no solo tiene un cumplimiento para los caldeos, para el reino de Babilonia, sino que es un principio, como vamos a ver hoy, universal, y es un camino que el hombre generalmente quiere transitar. Entonces vamos a ver ese poner el nido en lo alto. ¿Qué significa en términos bíblicos y cómo eso caracteriza el espíritu de Satanás y el espíritu del orgulloso? Vamos a ir al pasaje de Isaías
capítulo 14, verso 12, donde se nos habla una profecía contra el rey de Babilonia. Ahora, esta profecía siempre ha sido usada para describirnos la actitud, las obras y el juicio de Dios para Satanás. Este es uno de los pasajes que siempre se usa a la par de otro con Ezequiel, donde se nos habla de la caída de Satanás. Pero el contexto directo no es que el Señor está profetizando contra Satanás. Realmente él estaba hablando en este pasaje contra el rey de Babilonia, que era el rey que iba a traer su pueblo contra Judá y al cual está denunciando Habacuc. Y el otro pasaje que se está hablando en el libro de Ezequiel generalmente está relacionado es con el rey de Tiro. Solo que nosotros sabemos que detrás de los gobernantes impíos de este mundo hay un mundo espiritual. Y hay un rey diabólico, hay una mente maligna que motoriza, que impulsa, que dirige a las naciones en su rebelión y en su camino de maldad. El príncipe de este mundo, como dice el Nuevo Testamento. Pero este pasaje está hablando directamente y específicamente del rey de Babilonia. Aquel que está diciéndonos Habacuc que quiso enriquecerse para poner su nido en alto. ¿Qué significa poner su nido en alto? Nosotros ya hemos visto en la historia bíblica varios intentos donde los hombres quieren poner su nido en alto, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la historia y vemos lo que sucedió en Babel, ¿qué era lo que los hombres querían hacer? Los hombres querían construir una edificación que llegara a las nubes. ¿Por qué? Porque ellos querían poner su nido en alto. Esa frase habla de enorgullecimiento, enaltecimiento y exaltación propia. Los hombres construyendo un reino donde ellos son Dios. Los hombres construyendo un reino donde ellos son puestos en alto. Los hombres construyendo un reino donde ellos quieren ocupar el lugar que solo le pertenece al Altísimo. Ese era el espíritu de los caldeos. Ese era el espíritu del rey de Babilonia. Y ese fue el espíritu de Satanás. Y por eso él fue desterrado del cielo. Porque él quiso sentarse en el lugar de Dios y ser semejante al Altísimo. Entonces esta figura del nido en el alto en los caldeos nos habla de la autoexaltación de este imperio. Ellos querían enriquecerse para, a través de sus riquezas y la falsa seguridad que dan las riquezas, tener una posición de exaltación sobre los demás. Como nosotros decíamos el día de ayer, la codicia no es un pecado solitario. La codicia y el éxito en ese aspecto generalmente va acompañado con una ambición de poder y de exaltación propia. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que el Señor dice. No lo vamos a leer todo. Ahorita más tarde vamos a volver a este pasaje. Pero vamos a leer primero ese espíritu de enaltecimiento y después vamos a ver las consecuencias que eso trajo sobre Babilonia. Que así como lo dice Isaías, lo decían otros profetas y lo va a resaltar también el Señor en sus palabras a Habacuc. Dice Isaías 14, verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, nos está hablando de la caída del rey de Babilonia. Él puso su nido, su Babilonia en el cielo. Pero dice que va a llegar un momento que él va a caer. Después vamos a ver un poco la descripción. Pero en el siguiente pasaje se nos muestra lo que había en el corazón del rey de Babilonia. ¿Qué era eso que el Señor estaba diciendo a Habacuc cuando él decía que quería poner su lugar en lo alto? Dice ahí:
tú que decías en tu corazón. Mira lo que decía el rey de Babilonia. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, el espíritu del rey de Babilonia era quererse poner en el lugar alto, semejante al Altísimo. Entonces, esa figura que nos da Dios a través del profeta, que ellos quisieron poner su nido en lo alto, nos habla de la intención del corazón del rey de Babilonia de ponerse en un lugar de enaltecimiento donde él se siente Dios. Ahora, es claro que ellos conquistando las naciones, es claro que con todas las riquezas que ellos tuvieron, es claro con el poder militar que adquirieron, y es claro que con todo el orgullo que eso les produjo, era muy fácil sentarse en un lugar donde ellos creían que eran dioses. Ahora, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde los avances tecnológicos, donde la economía, donde el poder de ciertas potencias, donde los avances en la ingeniería pueden llegar al hombre a construir grandes edificaciones y pueden llegar a construir una sociedad avanzada donde nosotros pensamos que en nuestro avance intelectual, científico y económico podemos sacar a Dios de la ecuación y podemos hacer de nuestro pensamiento nuestro Dios. ¿No es eso el humanismo? Quitar a Dios y poner a Dios, al hombre en el centro y sus pensamientos como los grandes mandamientos o pensamientos que deben regir al hombre, nuestras leyes, nuestra educación. Nosotros vivimos una generación donde el espíritu del rey de Babilonia, quererse poner en una posición de enaltecimiento a semejanza de Dios, sin tener en cuenta a Dios, y su palabra es muy visible. ¿No es así, hermanos? Ahora, mire lo que dice Daniel 4, verso 29. Es tremendo porque la Biblia nos habla mucho de este reino de Babilonia. El mismo Daniel que estuvo en el auge y cautivo en Babilonia y llegó a servir a los reyes de Babilonia, nos habla varias experiencias que él tuvo con Nabucodonosor y con su hijo. Ahora, esta experiencia en la cual va Dios a tratar a Nabucodonosor, nos muestra por qué Dios trató el orgullo de Nabucodonosor y lo llevó a una disciplina tan seria. Mire cómo Nabucodonosor veía su reino. Mire cómo Nabucodonosor veía la ciudad de Babilonia. Y nosotros tenemos algunos historiadores antiguos que llegan a decir que los jardines de Babilonia y las construcciones de Babilonia eran una de las grandes maravillas antiguas. Estos caldeos eran obsesionados con el oro. Estos caldeos eran obsesionados con las riquezas. Ellos habían construido una ciudad tan hermosa, tan amurallada y tan grande que por un lado los llevaba a enaltecerse y por el otro lado les llevaba a poner su confianza en eso, como vamos a leer ahora. Y mire cómo Nabucodonosor se pone en la terraza de su palacio y mire lo que dice. Ahí en el 4:29 dice: al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, así como dice Isaías, lo habló para su propio corazón: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Usted ve cómo está hablando Nabucodonosor? Él mira la ciudad y dice: ¿no es esta la ciudad que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad?
¿Sí? Está hablando del orgullo y del enaltecimiento que trajo las riquezas con las cuales edificaron esta gran ciudad, que según los pocos testigos antiguos que nosotros tenemos, realmente era toda una maravilla. Realmente era toda una obra grande y exaltada. Era el Dubái de la época. Todo en oro. Los mejores carros, las mejores casas, la mejor tecnología, todo lo mejor. Solo que había sido construido con ganancias, como dice el pasaje, injustas. Ahora, dice Proverbios 16:18, se los leo. Antes del quebrantamiento, ¿qué es? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Hay cosas aborrecibles, hay cosas detestables, hay cosas que Dios nos está diciendo en el pasaje que Él va a juzgar seriamente. Una cosa que nos veíamos en el día de ayer es la codicia, la ambición y todos los pecados que están incluidos en él, como el robo, el enriquecimiento ilícito, la avaricia. Todo eso es aborrecible. Pero esto lleva a otras cosas más aborrecibles. Si el amor al dinero es aborrecible, igualmente, como lo vamos a ver hoy, es más aborrecible, hoy no sabemos si más o peor, pero está junto siempre. Es la exaltación. Es el hombre quererse poner en el lugar de Dios. Es el hombre sentirse Dios. Es el hombre querer ocupar el lugar que le corresponde solo al Altísimo. Es el hombre que pretender que puede vivir sin Dios. Es el hombre pretender que puede atraer las miradas para sí mismo y quitarle el lugar de protagonismo al único que lo merece. Es el hombre girando en torno a sí mismo y su gloria. Es el hombre dirigiendo los aplausos, la alabanza y la exaltación, no para Dios, sino para sí mismo. Que fue pecados que nosotros vamos a ver más adelante, con los cuales tiene que enfrentar Daniel y sus amigos en Babilonia, ¿no? Después el rey manda la adoración propia. Después el rey manda la adoración de la estatua. ¿Por qué? Porque una vez el hombre quita a Dios del trono, el hombre va a querer ocupar el lugar de Dios y va a buscar la adoración. Hermanos, nosotros vemos que, como decíamos ahora, por ejemplo, el humanismo no es para nada pasivo, es una absoluta idolatría en torno al hombre. Tanto que los que no pensamos de la misma manera, tanto que lo que no concordamos que el hombre es la autoridad suprema, sino Dios y su palabra es la autoridad suprema, somos en nuestros días burlados. Somos en nuestros días discriminados. Somos en nuestros días hostilizados porque pensamos que la autoridad suprema no es la Constitución, ni es el pensamiento científico, ni son las grandes ideas de los intelectuales. La autoridad suprema moral del hombre, del ser y de la conducta del hombre es Dios y su palabra. Pero el humanismo no es para nada pacífico, es agresivo, es obsesivo y se implementa de muchas maneras, aunque los hombres no lo veamos. ¿Sí? El hombre, cuando quita a Dios del lugar, del trono de Dios, no es que el hombre se vuelva ateo, es que el hombre constituye otros dioses, sea su pensamiento, sea sus deseos carnales, sea su conveniencia, sea él mismo. El hombre siempre tiene un nido alto con el cual él quiere adorar y exaltar algo. ¿Sí? El problema es que imagínese un nido en comparación al trono de Dios. Y también lo otro que debemos saber, hermanos, es que siempre que el hombre se rebela y se enaltece contra Dios, Dios lo va a quebrantar. Dios lo va a partir. Dios va a derribar su orgullo. Jesús, dice la Biblia,
que el que creyere en Él será salvo. Pero también Él es aquella piedra que los hombres rechazaron. Y el que no creyere en Él, esa piedra caerá sobre Él y le destruirá. Entonces esa imagen, ese ay, hermano, cuando usted ve a una persona orgullosa, cuando usted ve a una persona que se enaltece a sí mismo, cuando usted ve a una persona que él piensa que él puede confiar en sí mismo y que no necesita de Dios, cuando usted ve a una persona que se rebela contra la autoridad de la palabra de Dios, contra el evangelio de Jesucristo y contra el señorío de Jesús, diciendo que ella puede vivir de la manera que él quiere, diciendo que ella de alguna manera es su Dios y su corazón su ley, diga: ay de aquel hombre que se ha levantado. Así no construya un palacio como el de Nabucodonosor, hermano. Porque realmente el orgulloso, altivo y soberbio, que vive como si él fuera su propio Dios, no necesariamente, como hemos dicho, es el que tiene éxito económico y ganancias materiales. El orgullo es un mal ligado al corazón, que se expresa grotescamente en ciertas personas porque las circunstancias les dieron, como a los caldeos, la capacidad de financiar ese orgullo y expresarlo. Pero hay muchos que no tienen, están en bancarrota, pero aún así siguen manteniendo en su corazón el altar a sí mismos. ¿No? No hemos visto personas tan simples pero tan orgullosas. No hemos visto personas arruinadas, su familia destruida, ellos en una economía triste, ellos pasando muchas luchas y aún así su corazón es su Dios. Aún así pueden enaltecerse a tal punto que piensan que ellos son los que deben ser exaltados. ¿Sí? Ahora, volvamos a Habacuc 2:9, donde se nos dice que ese enaltecimiento y esa construcción de la gran ciudad que Nabucodonosor está diciendo que construyó como palacio real para gloria real de él mismo, tenía un fin. Mire lo que dice ahí el pasaje, en Habacuc 2:9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. ¿Y cuál es el fin de eso? ¿Qué es lo que resalta este ay? Para escaparse del poder del mal. O sea, ellos construyeron una ciudad en alto, engrandecida, seguramente con grandes muros, seguramente con un gran ejército alrededor, seguramente con mucha pompa, pero también con mucho énfasis en resguardar su seguridad. ¿Sí? La intención del rey de Babilonia al construir esta fortaleza gloriosa era poderse escapar del mal. Porque así hacen las aves, por eso les usa la figura del águila. Ella construye su nido en los altos montes o peñascos para que su nido esté protegido. Y así era Babilonia. El rey de Babilonia no solo lo construyó en lo alto como una figura de su exaltación, sino también como una figura de él mismo querer autoprotegerse. Una figura del mismo de tener una seguridad en torno a lo que él había hecho. Es bien interesante esto, hermanos, porque decía el hermano Warren Wiersbe, nosotros no podemos construir muros suficientemente altos donde Dios no pueda entrar. ¿Qué quiere decir eso? El hombre puede pretender hacer cosas para crear una seguridad en torno del mal. Pero nosotros debemos saber que por más muros
por más ejércitos, por más dinero que el hombre tenga, no hay ninguna protección que lo libre cuando Dios viene a tratar con el hombre. ¿Sí? Ahora, esto, por ejemplo, esta fortaleza y todo lo que tenían los caldeos producía en ellos una falsa seguridad. Es tremendo porque la Biblia nos habla que cuando el anticristo se manifieste, una de las cosas que ellos van a decir es que paz y seguridad. Una de las cosas que siempre el hombre está buscando es seguridad. ¿Sí? El hombre quiere de alguna manera descansar o confiar en algo. Sea su pensión, sea su trabajo, sea su empresa, sea su ciudad, sea sus casas. La persona que ahora tiene su casa dice, no, yo ya tengo mi casa, ya puedo descansar. La persona que ya tiene su pensión, de alguna manera, siempre el hombre está en búsqueda de seguridad. ¿Por qué? Independientemente del éxito de los caldeos de Babilonia, siempre el impío tiene un sentimiento de miedo que él va a tratar de acallar. Es tremendo, ¿no? La escritura habla bastante de eso, podemos leerlo. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios 10, verso 24. El hombre siempre está buscando seguridad. El hombre siempre está buscando, de alguna manera, protegerse del mal. Y podríamos decir, ese instinto no es malo. Dios puso ese instinto en el hombre y gracias a ese instinto nosotros podemos tener una supervivencia, ¿sí? Si yo veo un peligro, un hueco, yo evito el hueco para no caerme y no lastimarme. Ahora, el problema es que el impío, como él ha sembrado mal, inevitablemente él va a cosechar mal. Y su conciencia siempre le está acusando y esa conciencia en su corazón le produce una sensación de miedo que él va a querer aplacar con cierta seguridad externa. No sé si me estoy haciendo entender. La persona siempre quiere apaciguar esos miedos tratando de brindarse a sí mismo con ciertas cosas, sea el dinero, sea el poder y, como en este caso, sea un gran castillo. Pero, hermano, ninguna de esas cosas es suficiente para protegernos cuando el mal que viene contra nosotros ha sido decretado desde el mismo cielo. Como decía Warren Wiersbe comentando eso, decía, los babilonios tomaron las tierras que no les pertenecían para construir un imperio para glorificarse y asegurar su protección. Sin embargo, ninguna posición, ni poder geográfico, ni poder político, ni poder económico puede ofrecer una verdadera seguridad. Es tremendo. Yo pienso que en estos días eso es muy claro y muy cierto. ¿Cuántos hombres confiaban en sus trabajos? ¿Cuántos hombres confiaban en sus empresas? ¿Cuántas personas confían en lo que tienen en el banco? ¿Cuántas personas confían en sus pensiones? Hermanos, y un pequeño virus ha traído un colapso económico que no nos imaginamos. Quitó toda nuestra seguridad, quitó toda nuestra confianza, destruyó todos nuestros planes. Cuán débil es el hombre, ¿no? Cuán frágil son los imperios, cuán frágil son las naciones cuando se enfrentan con un pequeño destello de la ira de Dios. ¿En qué podemos refugiarnos, no? Aún nosotros como cristianos, hermano, a veces tenemos la seguridad. No, es que yo trabajo. No, es que yo tengo mi casita. Yo tengo mi pensión. No, es que yo tengo tal vez una familiar que está en el extranjero y me ayuda. No, es que yo estudié y eso me da... Ay, hermano. Ninguna de esas cosas puede ser nuestra seguridad. Nosotros no deberíamos construir un nido en lo alto,
Nuestro refugio, como dice el Salmo, debe ser bajo la sombra del Omnipotente. Nuestra confianza debe ser nuestro Dios, su bondad, su fidelidad. Nuestra provisión, hermanos, no proviene de nuestro trabajo. Si Dios quisiera, no podríamos trabajar. Y Él, si Él quisiera, podría proveernos aún sin trabajar. Mantuvo a 1 millón de personas en un desierto, 40 años. Con comida, no permitió que su vestidura se desgastara, les dio agua. Qué cosas, ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestro Dios no es suficiente para proveernos. A veces pensamos que nuestro Dios no es suficiente para cuidarnos. Hermanos, Dios es nuestra seguridad. Dios es nuestra torre fuerte. No construyamos nidos altos para nosotros, porque es una falsa y engañosa seguridad. Nosotros hemos conocido personas que tenían tanto de lo que se vanagloriaban, y la vida, que nosotros sabemos que la vida no es un ocaso, sino sabemos que detrás de todas las cosas existe la providencia divina. En un momento Dios hizo así, y todo lo que tenían quedó como un suspiro del pasado. Nuestra seguridad es Dios. Pero ¿qué más seguridad? Sí. Mira lo que dice la escritura del temor de los impíos. Dice ahí, Proverbios 10:24. Lo que el impío teme. Ellos podían conquistar. Los caldeos eran así, eran exitosos. Ellos eran fuertes, ellos eran guerreros, ellos tenían un gran ejército, ellos tenían poder. Pero el hombre, aunque tiene todo eso, no puede mitigar, acallar el temor interno. Es algo tremendo, ¿no? Yo veía en estos días un pequeño video que le hicieron a un boxeador muy famoso de nuestros días. El hombre, a todos los que le han puesto delante, los ha noqueado. Ese hombre se ha hecho millonario en ese ambiente. Pero cuando el hombre va por las calles, todo un boxeador, anda como con 15 guardaespaldas así de 2 metros y así de grandes. Entonces yo pensaba, ese hombre, con todo su éxito, con toda su fuerza, el hombre es una máquina para pelear. Ese hombre tiene temor que lo roben. Ese hombre tiene temor que lo secuestren. Ese hombre gasta una millonada, literalmente una millonada, en su seguridad personal. ¿Por qué? Porque el impío teme. En su corazón hay una sensación de inseguridad en cuanto a su manera de vivir y de actuar. Es como el ladrón. El ladrón entra al almacén y él va a robar. Y aunque sea osado para robar, hay una adrenalina y hay un miedo que circula por sus venas. ¿Por qué? Porque él sabe que está actuando mal. Así el impío. Aunque se enorgullezca, aunque se enriquezca, aunque construya ciudades amuralladas, él tiene una sensación de miedo y él tiene una sensación de inseguridad a causa de su impiedad. En cambio, el justo, una de las características del justo que camina con Dios, que obedece a Dios y que honra a Dios, es que él tiene un sentimiento de paz interior a pesar de las circunstancias. ¿Qué genera esa paz, hermano? Como decíamos y volvemos a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Cuando el justo conoce la palabra de Dios y se aferra a la palabra de Dios, él tiene paz interior a pesar de las circunstancias. El doctor Martin Lloyd-Jones, haciendo un comentario de Habacuc, él dice lo siguiente, y él lo dice en una época así como la nuestra, de crisis.
Segunda Guerra Mundial, ellos han vivido una gran cantidad de crisis en Europa y él llega y dice lo siguiente: el cristiano que conoce a Dios y su palabra no debería estar angustiado por las cosas que ve. Y él explica por qué. Porque Dios ha dicho que cosas como estas y peores sucederán. Entonces, la paz que genera la palabra, la paz que genera la convicción de caminar con Dios, la paz que genera estar en una situación de justicia delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es algo que no tiene el impío. Y saben que, hermanos, no lo tiene y le persigue el temor. Tremendo, ¿no? No piense, hermano, que el impío con todas sus riquezas y con todo su éxito tiene tranquilidad. Hay una paz que podemos decir hasta Dios la pone en el corazón para incomodarle la vida del impío, para que el impío se dé cuenta de sus malos caminos y se vuelva a Él. Sí. Aún estos caldeos sanguinarios, malvados, tenían miedo del mal. Dice ahí, lo que el impío teme. Y eso es tremendo, ¿no? Lo que él teme, eso le vendrá. Es un juicio terrible, ¿no? Las personas tienen temor de la muerte. Las personas tienen temor de perder sus cosas. Las personas tienen temor de la enfermedad. Las personas tienen temor del ladrón. Las personas tienen temor del hombre violento. Ay, pero como ellos quieren construir una seguridad fuera de Dios, muchas veces Dios permite que eso que ellos temen les venga. Mire lo que dice Proverbios 1, verso 25. Dice ahí, sino, esto es una consecuencia, esto es un resultado del necio haber abandonado la palabra de Dios, de haber desechado el consejo de Dios. Dice ahí, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces Dios habla, Dios reprende, pero el hombre en su orgullo se enaltece, se pone en un lugar donde él no escucha a Dios, sino él se pone en el lugar de Dios. Ahora mire las consecuencias de esto. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hermanos, yo sé que esto suena fuerte. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de mensajes. Pero muchas veces cuando viene la calamidad y cuando vienen los juicios de Dios, Dios en un sentido de sarcasmo y de burla se ríe de la debilidad y de la incapacidad del hombre en estas circunstancias. Hermanos, Dios se burla a veces de nuestro sistema de salud. Dios se burla a veces de nuestro sistema económico. Dios se burla en aquellas cosas en las que nos creemos tan sabios, pero en realidad somos tan débiles. Esa palabra burla es fuerte, ¿no? Sí, es una... Pero dice la Biblia así, los hombres conspiran y se rebelan contra Dios y contra su Cristo, pero Él se burlará de ellos. Quiere decir que Él tiene en poco nuestra soberbia, hermano. Él tiene en poco nuestro castillo. Él tiene en poco nuestro nido alto. Porque no hay ningún muro suficientemente alto que Dios no pueda atravesar. Sí. Volvamos a Habacuc, hermano. Sigamos estudiando un poco más el ay.
¿Sí? Cuando usted ve a una persona que se enorgullece y que está haciendo todo lo posible para crear una seguridad a su alrededor, diga, ay, ¿usted no ha visto eso? Esa persona que tiene cámaras de seguridad en toda su casa, en toda la salida, que sus hijos prácticamente ya tienen el chip en la mano para saber dónde salen. Esa persona que vive obsesionada con... Ay, hermano. Nuestra seguridad no puede ser una cámara, aunque tengamos cámara en nuestra casa. Nuestra seguridad no puede ser un sistema de salud, aunque paguemos una EPS. Nuestra seguridad debe ser nuestro Dios. Es tremendo, hermano. Entre más humildes y más nos humillamos ante Dios, más vamos a conocer su fidelidad y su poder. Pero mientras más nos enorgullecemos y nos exaltamos a nosotros mismos, más nos estamos exponiendo ante los peligros que tememos. Qué cosas, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Entre el hombre más busca su seguridad, más indefenso es. Pero entre el hombre más hace de Dios su seguridad, su protección, su escudo, su fortaleza, su castillo fuerte, y el hombre se humilla ante la fortaleza de Dios, más seguro el hombre se encuentra y más paz interior tiene. Dice Habacuc 2:9, para poder escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. ¿Sí? O sea, los caldeos hicieron un consejo. Reunieron un ejército, reunieron a los astrólogos, a los magos, a los adivinos. Se juntaron todos para saber cómo afrontar la situación. Hermano, nosotros en estos días podemos pensar que ciertas medidas generan protección, seguridad, evitan que ciertas cosas se expandan. Ay, hermano, pero todo consejo humano, sin temor a Dios, todo consejo humano, sin humillación del corazón del hombre a Dios, es un consejo que va a fracasar. Qué bueno lo que hizo el presidente de Brasil en estos días, hermano, convocar a un ayuno y a una oración en toda la nación, para que Dios tenga misericordia de ese país. Qué bueno que nuestras autoridades doblegaran su corazón orgulloso, abandonaran sus pecados grotescos y se volvieran a Dios, a Jesucristo y a su palabra. Eso haría diferente las situaciones que enfrenta nuestra nación. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Bueno, de pronto nuestras naciones no respondan a este llamado, ni nuestros gobernantes. Pero hermanos, hombre, usted y su casa, mujer, usted y su casa, pueden tener una gran protección y una gran seguridad ante los grandes desafíos que nosotros vivimos. Y esa protección no es su dinero, no es su nido alto. Ese es el Dios todopoderoso, que Él dice, en su palabra nos lo dice tantas veces: no te dejaré ni te desampararé. No temas, solo esfuérzate y sé valiente. Medita en mi palabra de día y de noche, y yo estaré contigo, y todo lo que hagas, dice la palabra, prosperarás. Y ninguna arma, ningún enemigo, ninguno de los que se levantan contra ti triunfará. Cuánta seguridad tienen, hermanos, los que en el Señor confían. Cuánta seguridad tienen los que en Él esperan. Cuánta seguridad tienen aquellos que se esfuerzan de día y de noche en meditar en su palabra. Dice el Salmo 1: serán como árbol plantado junto a aguas corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol que no lo afectan las estaciones. Es un árbol que no lo afecta el cambio climático. Es un árbol que siempre da fruto y mantiene firmeza y fortaleza. ¿Por qué?
porque Él ha puesto su vida y su fuente y su raíz sobre las aguas vivas de la vida de Dios y la comunión con Dios a través de su Espíritu. En cambio, estos hacían un consejo malo. ¿Sí? Dice ahí, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Hermano, pensar que nosotros podemos enaltecernos y confiar en nosotros mismos es tomar un consejo sumamente estúpido. Es tomar un consejo sumamente absurdo. Es tal vez la mayor bestialidad que el hombre puede hacer en su vida para él y para su casa. Pensar que podemos hacer a un lado la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha mandado, y que nos va a ir bien, hermano. No seamos ignorantes, no seamos necios, no seamos rebeldes, no seamos absurdos como los caldeos. Dice ahí, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Nosotros podemos decir, hermano, hay muchos tipos de pecados. Pecados, como dice el pasaje que estamos leyendo, que atentan contra la gloria de Dios. Pecados que destruyen a nuestro prójimo. Pero en últimas, cuando nosotros pecamos contra Dios y contra nuestros prójimos, estamos pecando contra nosotros mismos. En últimas, Dios no deja de ser Dios. Él está en su trono. Se enorgullezcan o se sometan los hombres, Dios sigue en su trono. ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que va a vivir consecuencias de esa situación y de esa actitud? Como dice el pasaje ahí, contra ti mismo. Dice Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí, hablando de la sabiduría, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, su Hijo, su palabra, y pecamos contra ella, mire lo que dice el proverbio, defrauda su alma. O sea, la persona que en realidad es afectada, la persona que en realidad es corrompida, la persona que en realidad es herida, ¿es quién? Él mismo. ¿Sí? Un hombre, por ejemplo, él va a serle fiel a su esposa. Y el hombre engaña a su esposa, le miente a su esposa y se va con otra mujer. Realmente él no está engañando a su esposa ni a sus hijos. Realmente él se está engañando y pervirtiendo a sí mismo. Su alma va a ser la más damnificada. ¿Cuál era la mayor destrucción que estaban causando los caldeos? ¿Las naciones? Hermano, ni siquiera, porque algunas naciones iban a ser purificadas por ellos. Israel iba a ser purificada por la maldad de los caldeos. ¿Cuáles eran los mayores afectados en su locura y en su pecado? Ellos mismos. Todos, dice ahí, no solo los caldeos, dice el Proverbio 8:36. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Cuando un hombre aborrece a Dios, cuando un hombre se rebela contra Dios, él está escogiendo, como decíamos ayer, casarse con el pecado, irse de luna de miel con la muerte. Hermano, cuando nosotros aborrecemos la palabra de Dios, estamos entregando nuestra alma, como dice el proverbio también del hombre que se va con la mujer ramera. Estamos entregando nuestras almas a los heridores, al sanguinario. Nuestra alma va a sufrir lamentablemente las consecuencias de nuestra locura. Mire lo que dice Jesús sobre este ay. Mateo 16, verso 26, el Señor hablando de este asunto.
nos habla de la importancia del alma en comparación a otras cosas. Mas muchos, amando las otras cosas, matan y sacrifican su propia alma. Dice Jesús ahí en Mateo 16, verso 26. Porque esto es una explicación de cosas que él viene hablando. Él viene hablando que si un hombre pierde su vida, por causa de él, la va a hallar. Cuando nosotros morimos a nuestra ambición, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros preferimos obedecer a Dios y los caminos que Dios, en realidad no estamos perdiendo. Estamos, ¿qué? Ganando. Estos días hablaba con una mujer y le decía: querida hermana, si usted escoge honrar al Señor y usted escoge sacrificar los planes del Señor, usted va a encontrar la voluntad del Señor para su vida. Entonces ella me decía: hermano, pero es que yo he trabajado tanto por esto que de alguna manera yo voy a sacrificar mucho. Y en realidad a veces nosotros somos llamados al sacrificio. Pero lo interesante es que el sacrificio por agradar a Dios y por seguir su camino nunca es una pérdida, es una ganancia. Entonces yo le decía: tú tienes dos caminos: escoger perderlo ahora para ganar, o puedes escoger salvarlo ahora para perderlo después. Y perdiéndolo después, estás perdiendo también tu alma. Solo es una cuestión de tiempo. Es mejor perder por obedecer, ¿cierto? Es mejor perder por honrar al Señor y no salvar para perderlo después, definitivamente, y perdernos con ello. Y dice ahí Jesús, después de hablar esas cosas: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Miren los caldeos, piensen en los caldeos. Literalmente ellos estaban ganando el mundo. Literalmente ellos estaban conquistando todas las naciones, pero ¿qué estaban perdiendo? Su alma. Su alma. Y dice la pregunta: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, ¿con qué puede el hombre? ¿Con qué puede el hombre recuperar su alma después de que la ha perdido? Con nada. Piensa en la persona más rica de este mundo. Tiene todo lo de este mundo. Si esa persona perdió su alma en ese camino, es la persona más miserable del mundo. Nada, ningún bien se compara con el alma de un hombre, y menos con la nuestra. ¿Sí? Vamos a Habacuc para ir terminando. Dice, porque en el verso 11, son 5 ayes, cada ayes tiene 3 versículos. Este es el tercer versículo. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le responderá. O sea, las mismas edificaciones y las mismas construcciones de los caldeos clamarán el juicio que Dios le está diciendo a Habacuc. Bienes malditos, bienes bajo el juicio de Dios, que claman el juicio de Dios para sus poseedores. Ahora, hermanos, hay varios pasajes que hablan de esto. Vamos a ir rápido. Santiago 5, verso 2. ¿Sí? A veces esa seguridad que los hombres tienen, esas riquezas que los hombres tienen, esas ciudades que los hombres construyen, en realidad más que su seguridad es su maldición. Esos mismos muros y esas mismas murallas y esos mismos edificios claman contra ellos. Así como Santiago va a decirnos que las riquezas claman contra los ricos. Son bienes malditos, son bienes envilecidos, son bienes llenos de un olor a muerte. Así son las riquezas injustas, ganadas de manera corrupta. Así es la impiedad del hombre. Dice ahí Santiago 5.
Verso 2. Ahora, los ricos de aquí tal vez no eran los caldeos, pero practicaban siempre las mismas cosas. Retenían el salario a los pobres, vivían para sus placeres y creían que sus riquezas le daban seguridad. Y mire lo que dice Santiago acá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Riquezas injustas, riquezas malditas. Riquezas injustas, riquezas podridas. Riquezas malavidas, riquezas que se las va a comer la polilla. ¿Sí? Por ejemplo, cuando muere Pablo Escobar aquí en Colombia, ¿cuántas caletas con millones de dólares, hermano? Podridos, enterrados, escondidos. Otros matándose por ese dinero, buscando ese dinero. Son riquezas malditas, ¿no? Lo que hablábamos ayer. Vuestro oro y vuestra plata están enmojecidos y su modo testificará contra vosotros. Hermano, la acumulación. A veces no es malo tener dinero, pero acumular dinero para satisfacción y seguridad propia es algo que Dios maldice. ¿Cuántas personas tienen su cuenta bancaria y su seguridad es que la alimentan y la alimentan cuando podrían ser tan generosos? Cuando podrían ser tan bondadosos. Es más, aún cuántos cristianos, hermano, con una cuenta bancaria tan llena, enmojeciéndose, y el reino de Dios, la obra de Dios, necesitando recursos. ¿Cuántos tienen un corazón duro, no? ¿Cuántos atesoran para sí mismos? Eso sí es pecado. Tener dinero no lo es, pero ser una persona acumuladora para sí mismo y generar una seguridad falsa, eso sí Dios lo condena. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Sí? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. O sea, estos eran ricos porque retenían el salario de los pobres. Estos eran ricos porque se aprovechaban de sus empleados. Estos eran ricos porque decían y engañaban a sus empleados y no pagaban el dinero de ellos. Ay de estos también. ¿Por qué hay? Mire lo que dice el pasaje. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, Dios escucha el clamor del pobre. Dios escucha el clamor de aquel que está siendo oprimido. Dios escucha el clamor de aquel que es engañado por el rico. ¿Sí? Y dice en el 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Tener dinero no es pecado, pero cuando la persona ama el tener es porque ama vivir en ciertos deleites. Hay ciertos deleites que son pecaminosos porque demuestran que nosotros vivimos solo para complacernos a nosotros mismos. El dinero puede ser una bendición, hermano, puesto a la obra del Señor. El dinero puede ser una bendición para ayudar a los demás. El dinero puede ser una bendición para muchos aspectos. Pero cuando el dinero es solo para la satisfacción propia de mi deleite, el dinero se vuelve una maldición. ¿Saben cómo va a decir Santiago acá? Que muchas personas son como un marrano que se está engordando para el día del sacrificio. Hay muchas personas que viven en sus placeres y es como aquel marrano que se está engordando y se está engordando. Y dicen por ahí en una región, a todo marrano le llega su noche buena. Se engordó para el sacrificio. Tremendo, ¿no? Babilonia se está enriqueciendo para su sacrificio. Habéis engordado vuestros corazones como marranos, hermano. Hay personas que comen, se compran ropa, se viven en sí, que el centro comercial, que el restaurante, que la mejor ropa, y como marranos comiendo cosas vanas y llenando sus vientres. Pero eso solo para el día de la matanza. Terrible, ¿no? Hermano, muchos van a lamentarse el día del juicio, porque Dios les bendijo tal vez con una economía buena, próspera, pero ellos usaron esa economía solo para alimentarse como marranos. Hermano, nosotros podemos aprender
de que lo que Dios nos ha dado debemos ser buenos administradores. Como aquella mujer que puso delante de Jesús un gran perfume de alto precio. ¿Qué dice eso? Que ella halló que podía rendir no solo su vida, sino también lo suyo a los pies de Jesús. Y fue un perfume grato. Aún el dinero puede volverse perfume grato en nuestras manos, si lo podemos y lo sabemos usar. Pero también nos podemos volver marranos engordándonos. Sí. Y dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Una característica de los impíos es que ellos van a matar y a callar la voz de aquellos que son justos y denuncian su impiedad. ¿Sí? El rico no va a querer tener un profeta que le esté hablando de eso. No sé si algunos no van a querer tal vez escuchar un mensaje como este. Pero realmente es un mensaje que despierta las conciencias y vuelve los corazones a Dios. Y nos hace estar atentos a lo que Dios considera juicio. Ahora quería leer un poco la caída de Babilonia y el juicio de Isaías, pero creo que no tenemos tiempo. Entonces vamos a leer para terminar, hermanos, Apocalipsis 18, el verso 2 y el verso 3 y 4, para hacer una aplicación final, hermanos. Ahora, esto que nosotros veíamos de Babilonia, hermanos, su orgullo, su codicia, su ponerse en alto, como leíamos ahora en Santiago, la persona que tiene para disfrutar en sí mismo lo que tiene, que oprime a los pobres, que acumula excesivamente, ese espíritu de los caldeos y de los ricos que Santiago está hablando, es un espíritu que controla el mundo, hermanos. Nosotros vamos a darnos cuenta aquí en Apocalipsis 18 que hay una Babilonia futura. Quiere decir que la Babilonia histórica representa un estado espiritual futuro en el cual los hombres viven. Hay una Babilonia que va a ser juzgada en el futuro. Y mire lo que se dice de esta Babilonia, que como decía el hermano Warren Winson, explicando de Babilonia, él dice lo siguiente: Babilonia simboliza el sistema mundial que el hombre ha construido desafiando a Dios. Hermano, el sistema actual que la Biblia llama mundo es un sistema en rebelión a Dios. Y nosotros vivimos en medio de ese sistema. No somos, como dice Juan, como decía Jesús ahí en el Evangelio de Juan, no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero nosotros debemos saber que ese sistema caldeo existe en nuestros días. Hay muchos Nabucodonosor en nuestros días y muchos caldeos en medio nuestro. Ahora mire lo que dice el pasaje de Apocalipsis 18:2. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia. Hermano, así como el reino de Judá, así como Babilonia, y así como todo imperio o sistema que se rebela contra Dios y contra la autoridad de Dios como creador y como Señor del universo, y se enaltece a sí mismo, toda Babilonia, tanto la histórica como la profética, está destinada a caer. Babilonia caerá, hermanos. Este mundo, estos reinos, la economía y todo lo que el hombre ha construido, como lo vamos a leer en Habacuc, es para el fuego y va a caer. Sépalo, escríbalo, recuérdelo y espérelo. Dios va a destruir Babilonia, va a caer. Y dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es este sistema actual, lleno de demonios, lleno de inmundicia, lleno de toda cosa detestable. Y dice ahí en el 3, porque, y mire esto lo importante, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea que Babilonia es descrita aquí como una mujer
que tiene un cáliz donde está su fornicación, donde está su impiedad, donde está su inmoralidad, donde está su esencia. Pero dice acá que todas las naciones han bebido. El espíritu de Babilonia, el espíritu de los caldeos, es un espíritu que han bebido todas las naciones, hermanos. Es un espíritu que ha contaminado todos los reinos. Es un espíritu que ha contaminado todo hombre. ¿Sí? Como una mujer se ha prostituido con muchos hombres, así el espíritu de Babilonia ha contaminado todas las naciones. Y los reyes de la tierra, dice ahí, han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No solo los reyes, no solo los comerciantes, la tierra ha bebido de esta fornicación y de este espíritu de rebelión contra Dios y de inmoralidad. Entonces el espíritu de Babilonia, hermanos, lo vemos en nuestras naciones, lo vemos en los comerciantes, lo vemos en el sistema actual alrededor. Como decía alguien ayer después de la enseñanza, vivimos entre caldeos y el espíritu de los caldeos está empañando y está saturando nuestro mundo. Por eso viene el juicio de Dios, hermanos. Así como vino para Babilonia. Algún día se va a decir, ha caído la gran Babilonia. Porque todo lo que el hombre construye, para el fuego lo construye. Pero mire lo que dice el siguiente verso, y aquí yo quiero llegar. Y oí otra voz del cielo que decía, una voz decía, va a caer, y en ese tiempo cayó. Pero ahora otra voz dice, y esta es la voz que yo quiero hacer sonar en medio de nuestro mensaje. Ojalá usted que nos está oyendo pueda oír esta voz. Mire la voz que dice, salid de ella, pueblo mío. Hermanos, Dios nos está hablando porque si somos su pueblo, Él quiere que los principios, que los valores que tiene Babilonia y que caracterizan a los caldeos no sean nuestros valores. Salir de ello no es literalmente algo físico. Salir de ello significa no participar de su rebelión, no vivir con sus principios, ni amar lo que el mundo ama. Como Jesús decía, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Hermano, tenemos que ser guardados de la codicia. Tenemos que ser guardados del orgullo, del enaltecimiento, de la falsa seguridad, de la maldad, de la corrupción que empaña y satura este sistema actual. No podemos vivir como los caldeos, ni confiar en lo que los caldeos confían, ni amar lo que los caldeos aman, ni enaltecernos como hicieron los caldeos. Salgamos de ellos. Dios está llamando a su pueblo a salir y no participar de lo que los caldeos hacen, viven y aman. ¿Por qué debemos salir? Dice ahí, para que no seáis partícipes de sus pecados. Hay cosas, hermanos, que son pecado, que este mundo está viviendo, que este mundo está promoviendo, que este mundo como un animal sucio se está revolcando en el lodo. Pero nosotros no podemos participar de eso. El Señor está rescatando a su pueblo de la inmundicia de este mundo. El Señor está llamando a su pueblo de la impiedad de los caldeos para que salgan. Para que no participemos de sus pecados. Ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, hay plagas que son de Dios como juicio a este sistema babilónico. Y si nosotros correspondemos con este sistema, amamos este sistema y buscamos este sistema, esas mismas plagas que vienen para ellos vendrán para nosotros.
No pensemos que los juicios de Dios son indiscriminados. Hasta un virus, hermano, es un juicio que es mandado de una manera directa por un ser divino que controla todas las cosas para personas que son directamente dignas de ese juicio. Ahora puede que algunos caigan en algunas cosas, mas nuestra esperanza es la vida eterna. Pero lo que debemos saber es que una cosa es caer porque Dios ha decidido llamarnos a su presencia, y otra cosa es caer porque estamos en los pecados de Babilonia. Una cosa es caer por la persecución de Babilonia y otra cosa es caer por los juicios que Dios trae contra Babilonia. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermano, los pecados de la humanidad en nuestros días llegan hasta el cielo. Y Dios ve, y Dios se acuerda de la maldad del hombre, y Dios va a juzgarla. Así como juzgó a la Babilonia histórica, hermano, nosotros vamos a ver los juicios de Dios cada vez más contra los reinos de este mundo por su rebelión contra Él. Pero escuche la segunda voz del cielo: salga de ahí, no mire atrás, no pare, salga de allí. ¿A dónde debemos salir? Salga y busque la cruz. Salga y busque a Jesucristo. Salga y busque el Evangelio. Salga y ame y entréguese a conocer a Dios a través de su palabra. Y usted va a ser librado de las cosas que vienen para este mundo. Entonces, hermano, el segundo, hay un juicio contra la exaltación y la falsa seguridad de los hombres. El Señor nos ayude en estos días, hermano. Cada vez sentimos más que este libro de Habacuc es tan actual para nosotros, hermano. Cada vez sentimos que su palabra es para nosotros y que debe ser conocida, leída y corra. Haga circular estos videos, hermano. Envíe estos audios. Haga que estos temas sean conocidos, porque realmente necesitamos que nuestra generación escuche la voz del cielo, hablada en la palabra de los profetas. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar a tus pies, Señor. Porque tú nos permites escuchar tu palabra. Porque tú nos permites, Señor, considerar las Escrituras no solo como alguien que está buscando entretenerse o satisfacer una curiosidad, sino tú nos llevas a tu palabra con el deseo de ser transformados, con el deseo de que te conozcamos, con el deseo de que aprendamos de ti y con el deseo de que seamos personas sabias y entendidas de los tiempos. Bendice tu palabra, Señor. Permite que ella pueda llegar a los muchos lugares, Señor. Permite que muchos puedan oírla. Permite que muchos puedan guardarla. Y permite que muchos puedan temer, Padre. Te damos gracias por abrirnos este libro tan solemne, tan santo, Señor. Y poder sentarnos a tus pies y guardar la parte que, como tú enseñabas, no nos será quitada. Ayúdanos a seguir con una actitud reverente, a guardarlo, a meditarlo y a vivir por tu palabra. El justo por la fe vivirá, Padre. Te damos gracias por esto. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.